¿Cuántas veces te has propuesto conseguir alguna cosa u objetivo y has abandonado a medio camino? Sea leer un libro, comenzar una dieta, hacer ejercicio todos los días, trabajar en un proyecto profesional o personal o sacarte un curso o un certificado. Y el problema ya no es solo que no consigues el resultado esperado, sino todos los pensamientos que se derivan de este comportamiento de abandono. Pensamientos y sentimientos de fracaso, de inutilidad, de incapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ocurre todo esto? El 90% de los abandonos ocurren por una simple razón, la desmotivación. Y es que cuando nos proponemos hacer algo, probablemente vamos a tener que crear una serie de hábitos y comportamientos para conseguirlo. El 90% de nuestros comportamientos son hábitos, e incluso la forma de pensar que tenemos es un hábito. Y a la hora de crear un hábito, o de seguir y perseguir un objetivo, existen tres fases. La fase del hype, la fase de la depresión y la fase de la propulsión. La fase del hype es cuando estamos súper animados al principio y estamos muy motivados para conseguir aquello que nos hemos propuesto. Entonces los primeros días no nos cuesta mucho, por ejemplo, ir al gimnasio. Los primeros días vamos animados, pero con el pasar del tiempo nos vamos desanimando poco a poco. Y aquí es donde comienzan a surgir las dudas y los cuestionamientos. Y entramos en la segunda fase, que es la fase de la depresión. ¿Por qué ocurre esto? Por la desmotivación. ¿Y cómo podemos comenzar a estar motivados? ¿O cuál es la causa principal por la que la desmotivación surge? Porque no conseguimos ver nuestro progreso. Entonces, la clave para no abandonar el 90% de las veces es crear progreso. No crear, porque la creación del progreso es intrínseco a nuestros comportamientos, sino de alguna forma conseguir ver el progreso. Necesitamos ver el progreso. Necesitamos ver cómo estamos avanzando día a día y eso causará la motivación necesaria para continuar y no abandonar. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos crear progreso? Bueno, pues lo primero que se puede hacer, y lo más importante, es dividir nuestro gran objetivo en pequeñas partes. Y al dividirlo en pequeñas partes, tenemos que hacer que sean medibles. Es decir, cuando las alcancemos o cuando vayamos avanzando, que podamos ver y podamos medir en qué punto estamos y si lo estamos consiguiendo o no. Lo que sí que te recomiendo es que lo hagas medible de una forma en que puedas verlo en porcentaje, de 0 a 100%, es decir, del punto de inicio al punto final, a la meta que tú querías conseguir. Porque también puedes hacer las pequeñas partes binarias, es decir, ¿lo he conseguido o no lo he conseguido? Pero es mucho más fácil y más efectivo para nuestro cerebro ver el progreso en porcentaje. Porque al final un camino, tú puedes decir, lo he andado o no lo he andado. Pero es más fácil cuando ves que has andado el 20%, el 30%, el 50%, el 80% o el 90%. ¿Vale? Entonces tiene que ser medible. Y por último, tienes que anotarlo. Tienes que ir anotando progresivamente el progreso que estás haciendo. Para esto te puedes valer de un calendario. Entonces, por ejemplo, si te has propuesto, todos los días entrenar, lo que puedes hacer es, al final del entrenamiento, tachar una X en el calendario como que ese día has conseguido entrenar. Y aquí viene la última parte del vídeo y una cosa muy importante respecto al crear el progreso. Y es que cuando tú creas progreso, lo que estás haciendo es reforzar tu mindset, tu forma de pensar, ya que la realidad en sí no tiene una forma específica, sino la que le damos a través de nuestros pensamientos. Si crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no puedes. Entonces, cuando tú ves todos los días que has tachado una X en el calendario, lo que estás haciendo primero, cada día que tú tachas una X en el calendario, estás mandando un mensaje a tu cerebro de he cumplido. Y cuando tú ves el calendario y ves en retrospectiva todos los días que has cumplido, le estás mandando un mensaje a tu cerebro de que, hey, lo estoy consiguiendo, mira todo lo que he avanzado. Además, generalmente, el hecho de usar un calendario lo que te va a ayudar es a ver el progreso y a medir en qué porcentaje del camino estás. Si, por ejemplo, te has propuesto entrenar durante un año todos los días, pues yo qué sé, si has entrenado 3 meses, puedes ver que estás en el 25% de tu objetivo, ¿vale? ¿Qué es importante también? Es que este calendario lo tengas visible la mayor parte del tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? Puedes usar tu teléfono, una aplicación, etcétera. Pero si tú este calendario, por ejemplo, lo tienes pegado al lado de tu escritorio y lo ves todos los días, el mensaje se va a reforzar todavía más. Una cosa que puedes hacer, por ejemplo, es pegarlo en la puerta de tu cuarto. Entonces, cada vez que vas a salir de tu cuarto, lo ves. Cuanto más refuerces este mensaje, mejor tu cerebro va a integrar esta información. Y por último, otra forma que puedes utilizar para reforzar el mensaje es celebrar.
Mira, yo he usado todas estas técnicas personalmente en varios hábitos. Uno de ellos, por ejemplo, fue cuando me propuse entrenar calistenia. El primer año me dije que iba a entrenar 3 veces por día y que no iba a fallar durante un año entero. Y la verdad que fui un poco bruto porque yo enfermé y hubo 2 días que entrené con fiebre, pero entrené. Después de conseguir mi objetivo y de haber entrenado un año, ya me di un poco más de permiso y cuando estaba enfermo no entrenaba. Pero el primer año quería mandar el mensaje de que era capaz de conseguirlo aun contra viento y marea. Así que es lo que hice. Y al final de cada mes, cada vez que conseguía mis 3 entrenamientos semanales, lo que hacía era reforzarme con una celebración. Entonces me compraba un sushi, que me gusta mucho, una cerveza artesanal y me daba una buena cena para celebrar que ese mes había entrenado todos los días que me había propuesto. De esta forma, además de hacerlo satisfactorio, nuestro comportamiento, que también es muy importante para crear un hábito, estamos reforzando el mensaje que le mandamos al cerebro de que lo estamos consiguiendo. Y de esta forma, no vas a abandonar todo lo que te propongas. Probablemente al contrario, vas a llegar hasta el final. Si tú consigues ver el progreso, probablemente nunca abandonarás. A no ser que sea por causas de fuerza mayor, obviamente. Dicho esto, quiero hacerte una invitación. Y es que para conseguir nuestros objetivos necesitamos tiempo. Y necesitamos enfoque. ¿Y cuál es el mayor enemigo del tiempo y del enfoque? Las distracciones. Y probablemente, ¿cuáles son las mayores distracciones que tenemos hoy? Las distracciones digitales. Para ello he preparado un simple y pequeño programa que te dejo en la descripción del vídeo para que le eches un ojo para lidiar con las distracciones digitales. Y es que el usuario medio hoy pierde casi 9 horas al día en Internet, de las cuales 3 horas y media son simplemente en redes sociales. Imagínate de esas 3 horas y media si la mitad, o por ejemplo 2 horas, las dedicases a algo más productivo. Bueno, pues para lidiar con ese tiempo, para ganarlo de alguna forma y para organizar toda tu vida digital, he creado este pequeño programa que te invito a que tomes. Probablemente sea la mejor inversión que hagas este año. Dicho esto, quiero agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Por favor, suscríbete y dale a la puta campanita. Y dale like, por favor, deja un comentario también si no estás de acuerdo o si quieres agregar alguna información más o si tienes incluso otro método para crear constancia y perseverancia en tus hábitos, me encantaría conocerlo. Y nada, te invito a que continúes por aquí y nos vemos la próxima semana. Chao.